Para los imprevistos de la vida, la atención y el cuidado de Dios. Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz, de la Iglesia Bautista en la Zona, en la Ciudad de México. Y les doy la bienvenida al devocional de la Zona de este día domingo 3 de abril del año 2022. Si estamos vivos, vivamos. Hay tantísimo que podemos hacer caer dentro de la clasificación de los imprevistos de la vida, que sería inútil empezar a hacer una lista de ello, porque no acabaríamos. Hay gente que quiere conocer los detalles de la vida, quisieran tener un mapa para saber su futuro, y es tan necio eso, empecinarse en querer conocer todos los detalles de nuestro camino por la vida, porque la vida está llena de esto, de imprevistos. Sin embargo, para los imprevistos de la vida, la atención y el cuidado de Dios. Hay muchos imprevistos en esta vida, repito una vez más, pero no hay uno solo que escape a la atención y al cuidado de nuestro Dios, del Creador, del Señor del universo. Permítame leer para ustedes en el libro de Josué, el capítulo 17, los versículos 3 y 4, donde la Biblia dice esto. Sin embargo, Zelofejad, un descendiente de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos varones. Solo tuvo hijas, las cuales se llamaban Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué hijo de Nun y ante los líderes israelitas, y les dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos diera una porción de tierra, al igual que a los hombres de nuestra tribu. Así que Josué le dio una porción de tierra, les dio una porción de tierra, junto con la de sus tíos, como el Señor lo había ordenado. Hasta aquí la lectura en la Biblia. Gracias. En aquel entonces, al que hace referencia este pasaje de la Biblia, la herencia normalmente pasaba de una generación a otra a través de los hijos varones. Y este pasaje nos habla de Zelofejad, quien no tuvo herederos varones. Así que, al carecer de ello, venía la repartición de la tierra prometida para los miembros de su tribu, y al no tener hijos varones, ante la costumbre, ¿no? ante los usos y costumbres del pueblo israelita en aquel momento, a su familia no le tocaría tierra. Como dicen algunos, su nombre, el nombre de Zelofejad, iba a desaparecer de los clanes de Manasés, a menos que hubiera un cambio en sus costumbres y que sus hijas recibieran la tierra que le correspondía a él. Así que ya esto es algo que leímos en algún tiempo atrás, un pasaje que encontramos en Números. Ya terminamos de recorrer el libro de los Números, en el capítulo 27, los versículos del 1 al 11. Ahí leemos la historia de cómo las 5 hijas de Zelofejad se acercaron a Moisés y le presentaron su caso. ¿Que no somos miembros del pueblo de Israel solo porque mi padre no tuvo hijos varones? Y entonces Moisés consultó al Señor, y el Señor ordenó que a estas mujeres se les entregara la tierra que le correspondía por herencia a su padre, aunque no había tenido descendientes del sexo masculino. Un imprevisto de la vida, ¿no? No sé, aquí yo me acuerdo que en mis tiempos de niño escuchaba yo que había familias donde se buscaba matrimonios, me refiero,
en los que se buscaba que llegara el hijo varón o la hijita mujer y bueno, se llenaban de hijos o de hijas en la familia y no llegaba el varón, el varoncito, o no llegaba la mujercita. Y bueno, algo así debe haber sucedido con Zelofejad. Buscaba el hijo varón para que pudiera tener herencia y que el nombre de su padre no desapareciera de entre las familias de la tribu de Manasés. Y sin embargo, pues tuvo 5 hijas, pero no tuvo varón. Delante de los usos y costumbres del pueblo israelita, sus hijas se iban a quedar desheredadas, las hijas de Zelofejad. Pero ante la atención y el cuidado de Dios, no fue así. Y sus hijas recibieron herencia. Y es un caso insigne en la Biblia, porque vemos cómo Dios no está sujeto a lo que la gente acostumbra. Hay ideas que nos hacemos aquí los seres humanos y vivimos de acuerdo a esas ideas, porque así lo hicieron los antepasados nuestros y a lo mejor lo han venido haciendo por muchas generaciones. Sin embargo, para Dios, lo que son importantes, lo más importante no son las costumbres y las tradiciones, lo más importante somos los seres humanos. Y a los seres humanos nos da de su atención y de su amor y de su cuidado, porque Él nos ama y nos protege. Querido amigo, hermano, que estás escuchando esta reflexión con base en lo que nos dice la Biblia, puedo decirte esto. Tal vez entre las costumbres de las personas, de nosotros, de la humanidad, alguien se sienta que tiene una vida limitada, que no hay mucho futuro para ti, porque, no sé, así es como piensa la sociedad y creemos que así es y no tiene vuelta de hoja. Bien, a los ojos de Dios no tiene por qué ser así. Dios es Dios de gracia, de amor, de oportunidades y además todopoderoso. Y Él quiere bendecirnos. Dice la Biblia que, por poner un ejemplo, que allá en los primeros años de la era cristiana, en los primeros días de la era cristiana, un ministro de la reina de Etiopía, que era adepto a la religión judía, fue a Jerusalén a adorar. De acuerdo también a los usos y costumbres de la religión judía, este hombre no podía pertenecer a la congregación de los que adoraran a Dios porque era eunuco, había perdido sus genitales, era un castrado. Sin embargo, él buscaba a Dios. Y tal vez en su mente decía, busco a Dios, pero bueno, tiene que ser de lejos, porque de acuerdo a los usos y costumbres de la gente que practica esta religión, yo no puedo pertenecer a la congregación del Señor. Sin embargo, llega hasta él el mensaje de Jesucristo, nuestro Salvador, y pasa a ser de la congregación del pueblo de Dios, de nuestra congregación, nuestro pueblo, porque dice la Biblia que viajando en el desierto, en algún lugar, encuentran agua mientras viajaba con Felipe, que le iba presentando el Evangelio, y al llegar a un lugar donde había mucha agua, él pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y bueno, como no había otro impedimento porque él había creído, le preguntó, Felipe, si crees, bien puedes ser bautizado. Y él dijo, creo. Y fue bautizado y pasó a formar parte del pueblo de Dios, porque dice la Biblia que los que creemos en Él y somos bautizados somos salvos. De gente que se había bautizado unos días antes, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos también, y fueron añadidos en aquel día a la iglesia como 3,000 personas después de que fueron bautizados. Así que este hombre fue añadido a la iglesia de Dios, porque ante los imprevistos de la vida siempre encontraremos solución en la atención y el cuidado de Dios. Si hay cuestiones que no sé,
por las costumbres de nuestra sociedad, por figuraciones de las personas. A ti te han limitado y te hacen ver como que no tienes lugar en el Señor, no tienes lugar en las bendiciones del Señor. Recuerda que ante los imprevistos de la vida, el cuidado y la atención de Dios llegan para solucionar esas situaciones. Si estamos vivos, vivamos, y a pesar de lo que las circunstancias nos presenten y a pesar de aquello a lo que las circunstancias nos limiten, vayamos a Dios y pidámosle que Él haga uso de su misericordia y de su gracia sobre nuestras vidas. Y estoy seguro que Dios hará algo hermoso y algo real en tu vida y en mi vida. Amén. Señor, gracias por lo que nos has dicho hoy. Te alabo, te alabamos, y gracias porque, Señor, todos nosotros nos enfrentamos a los imprevistos de la vida, pero tú, Señor, tú tienes todo bajo tu control, todo está en tus manos. Nuestra vida y cada momento que atravesamos, ayúdanos, Señor. Hoy mismo yo te pido que me ayudes a mí, que, Señor, me ayudes en las circunstancias, pues ni siquiera sé si llamarles difíciles, complejas, que enfrenta uno en la vida, y así ayudes a cada uno de mis hermanos y amigos que escuchan esto. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Gracias por estar por encima de los imprevistos que a nosotros nos ocurren aquí en esta vida terrenal. En Cristo Jesús, tu Hijo, te alabamos. Amén. Dios le bendiga. Si esto ha sido de bendición para usted, lo espero por este mismo medio el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para usted, compártalo, por favor, y recuerda que nos puede encontrar en YouTube, tecleando en el buscador de YouTube el devocional de la zona. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.